Buenos días de nuevo. Un día más vamos a reflexionar un poco sobre los efectos que ha producido el coronavirus y este año de pandemia sobre nuestro sistema económico. Bien, pues comenzamos el primer punto, el sistema económico. Se ha culpado al gobierno y en especial al ministro de Sanidad de la mala gestión de la pandemia y de sus malos efectos, pero no ha sido solo el gobierno, todos hemos sido un poco responsables. El énfasis en el individualismo y la autonomía personal, valores dominantes en nuestra sociedad, nos han fallado frente a la crisis del COVID, que requería solidaridad y esfuerzo común junto con el gobierno y la oposición. La expansión de la pandemia por todo nuestro territorio puso de manifiesto la necesidad de actuar juntos con un mismo propósito. Pero el protagonismo de los políticos, tanto los de izquierda en el gobierno como los de la derecha en la oposición, y nuestra falta de voluntad para sacrificarnos por el bien común, nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. Con demasiada frecuencia los españoles nos dejamos seducir por líderes que apelan a los instintos más básicos con odio hacia el otro. La izquierda cree que sus oponentes son corruptos y malvados, y la derecha piensa que sus oponentes son estúpidos, inútiles e incapaces de gobernar. El resultado es una sociedad dividida y enfrentada como nunca antes lo había estado, incluso en temas tan graves como la pandemia. Efectos en la política. Ya hemos expuesto algunos de los efectos que ha tenido el COVID en el sistema sanitario y en el sistema económico. Vamos a ver ahora, creo que es interesante preguntarnos cuáles están siendo los efectos en la política. Efectos que podrían incluso tener una influencia más profunda y duradera que los ya mencionados. El año 2020 estaba destinado políticamente a aprobar el primer gobierno de coalición de la presente etapa democrática. Un experimento doble porque el PSOE escogió como aliado a alguien a su izquierda, uno de los nuevos partidos de la crisis iniciada en el 2008, Unidas Podemos. Pero además el gobierno, para conseguir una mayoría absoluta, y a la hora de aprobar los presupuestos para el 2021 se alió con otros partidos independentistas y radicales como Esquerra Republicana en Cataluña y Bildu, coalición de ideología independentista vasca. Por su parte, la derecha se encuentra dividida, formada por esos tres partidos, el Partido de Centro, el PP, el Partido Ciudadanos, Partido Liberal, y Vox, partido de extrema derecha. La situación política no es muy tranquilizadora. Pero apareció el coronavirus y lo cambió todo, hasta el extremo que hace un año era difícil de imaginar lo que nos iba a pasar a partir del marzo del 2020. En 2020 España ha pasado 162 días en estado de alarma por la pandemia. El primer confinamiento comenzó el 14 de marzo y llegó hasta el 20 de junio. Los contagios y los miles de fallecidos por el COVID dejaron sin aliento a toda España. Esto no fue suficiente y llegó el segundo estado de alarma el 25 de octubre con la segunda oleada de la pandemia y vendría la tercera oleada en enero del 2021 después de las fiestas de Navidad, y estamos a las puertas de una cuarta oleada u ola después de las fiestas de Semana Santa. De forma inédita, el Congreso decidió prorrogar el estado de alarma no cada 15 días, sino hasta el 9 de mayo del 2021. Y mira por cuánto el presidente acaba de pronunciarse y decir que no piensa prorrogarlo, cuando los distintos o varios presidentes de autonomías e incluso algún miembro de su propio gobierno están diciendo que la situación no es mejor que cuando se decretó el estado de alarma y que por consiguiente tendría que prorrogarla.
Los políticos nos han familiarizado con palabras no usadas anteriormente y conceptos desconocidos, como la desescalada, la llamada nueva normalidad o el mal llamado distanciamiento social. La pandemia ha supuesto hablar y debatir sobre cifras de escalofrío que han alimentado la polémica política durante todo el año. La gestión de esta situación ha sido muy difícil para un gobierno en rodaje y con dos partidos en competencia. Pedro Sánchez fue investido presidente con un gobierno en minoría que además ha tenido que soportar un tira y afloja constante con el vicepresidente segundo del gobierno y sus socios, los de Unidas Podemos. Desde la oposición han surgido voces en contra de esa política, como la muy significativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, concretamente con la gestión de la vacuna y la gestión incluso de los controles durante la pandemia. Por otra parte, Vox ensayó una moción de censura en la que quedó solo. La salida de España de Juan Carlos I pues fue otro motivo de inestabilidad política. Concretamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando al ex rey por presuntos negocios ocultos en el extranjero y Podemos está aprovechando la circunstancia para atacar continuamente a la monarquía. Aprobación de los presupuestos. Al final del 2020 el Gobierno ha conseguido aprobar sus primeros presupuestos generales del Estado para el 2021. Con una mayoría holgada y superior a la de la investidura, con la ayuda de Herri Batasuna y Bildu, no Herri Batasuna, es Esquerra Republicana y Bildu, que son por primera vez socios de un gobierno de un país del que se quieren separar. Con esos presupuestos y los 140.000 millones que se espera de la Unión Europea, Pedro Sánchez espera aguantar la legislatura y corregir los muchos efectos que hasta ahora se han ido produciendo. A principios de enero del 2021 se cumplió el primer aniversario de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del primer gobierno de coalición en la historia de España. La pandemia, que llegó a España pocas semanas después de su investidura, no ha impedido que termine el año habiendo sacado adelante reformas legales de calado, como la reforma de la educación conocida como la Ley CELA y, por supuesto, los nuevos presupuestos. Podría ser un año clave para la estabilidad del resto de la legislatura, este año 2021, si consigue enfrentarse a estos desafíos. Concretamente, los desafíos que se le presentan al Gobierno en este año son: primero, hacer una buena gestión de la vacunación, que estamos todavía con esos sobresaltos de que si una vacuna tiene consecuencias graves, de que si la otra no sirve a tiempo, de que si ahora acaba de llegar Janssen ya los 3 días antes de llegar incluso a España ya la retiran también por efectos perversos, etc. Según dice Xavier Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Cataluña, lo primero es que el escenario político variará conforme a la campaña de vacunación se masifique y la pandemia remita. Está supeditada la marcha política al desarrollo de la vacuna. Segundo, resolver las grandes incógnitas del coronavirus: origen, forma de propagación y contagio, efectividad de las vacunas, intereses de las farmacéuticas, y todo ello un año después del inicio de la pandemia. Tercero, afianzar la estabilidad política. A corto plazo se pueden haber alcanzado ciertos acuerdos con Esquerra Republicana y Bildu, pero a largo plazo al PSOE no le parecen unos socios muy fiables. También tendrá que tener en cuenta el Gobierno central que una vez que retome la mesa de diálogo con los representantes catalanes, la estabilidad política puede tambalearse nuevamente.
Cuarto, Podemos ya es una fuerza de gobierno y el presidente y el vicepresidente ya se han hecho la foto de familia del primer gobierno de coalición y hasta del primer año de gestión, aunque esta foto se acaba de romper con la salida de Pablo Iglesias del gobierno para presentarse a las elecciones de la presidencia de Madrid, lo cual crea otro motivo de inestabilidad, por lo menos esa crisis de gobierno, y esperar a ver los nuevos ministros que ha introducido Unidas Podemos. Quinto, todo esto invita a pensar que la gobernabilidad de España volverá a ser el principal desafío de la política de 2021. La pandemia nos ha llevado a una situación de excepcionalidad que, unida a los fondos europeos y a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ha podido solventar el ejercicio 2020, pero lo tendrá más difícil para este año en curso. Por todo lo expuesto, hasta el momento, la legislatura no está garantizada. De hecho, el PSOE en la segunda mitad del 2020 trató de moverse del bloque de investidura a una geometría variable para que Ciudadanos fuese alternativa y así rebajar las demandas de los socios de la investidura, sobre todo de los separatistas o independentistas. El hecho de que finalmente esta alternativa no haya salido adelante con Ciudadanos ha dado como resultado la consolidación del bloque de investidura, un gobierno formado por PSOE, lógico, pero también por Podemos con esos ataques incluso desde dentro del gobierno, y con Esquerra Republicana y Bildu también tirando de la manta. El hecho de que finalmente esta alternativa no haya salido adelante les ha reforzado, pero se trata de un bloque tan fragmentado, con demandas tan difíciles de gestionar, que hacen temer que la gobernabilidad no siga o no pueda terminarse, completar el ciclo. Por último, y todavía hoy, la clase dirigente está más centrada en sus ideologías y partidismos que en una gestión eficiente y honesta, siendo este el problema que origina los otros muchos problemas que estamos viviendo. Bueno, gracias y hoy solamente hasta aquí.